Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Hace unas semanas lancé un par de tweets a través de mi cuenta de Twitter para preparar el episodio de hoy. Se me ocurrió recopilar situaciones cotidianas en las que todos aprovechamos para escuchar nuestros podcasts favoritos y, por otro lado, las situaciones más extrañas donde mis seguidores hayan tenido un podcast en sus oídos. He recibido varias respuestas para ambos casos y espero seguir recopilando para poder hacer una segunda edición de este tipo de capítulos cuando pase algún tiempo. Pero bueno, vamos con las respuestas que he conseguido hasta ahora. En primer lugar, dejadme que me quite del medio trayendo mis situaciones cotidianas en las que habitualmente escucho podcasts, que son cocinando, limpiando y corriendo. Aunque reconozco que en esta última opción de vez en cuando también me pongo música porque me hace falta algo de ritmillo y hay veces que el podcast en cuestión pues no es que me aburra ni mucho menos, sino que me relaja tanto que al final acabo andando en vez de correr. Pero para cocinar o limpiar siempre podcast, esto no puede faltar. La primera de las respuestas que he conseguido viene de la mano de Manuel Mendaña Soaje, @ManuelMenda en Twitter, del podcast La Cocina Perfecta, y dice lo siguiente: yo me pongo los auriculares desde que salgo de la ducha. Eso incluye 10, imagino que son minutos, para desayunar, 20 para pasear al perro, 30 caminar al chollo, que creo que quiere decir al curro, pero bueno, 40 todo el horario laboral, 50 caminar de vuelta a casa, 60 descansar y o tareas domésticas, 70 go to home, 30, esto es lo que se me hace un poco raro, 80 dormir. No sé si hay que sumar todo esto o ha llevado la cuenta y son 80 minutos al día, pero bueno, ahí tenemos su respuesta. Idoia Cantoya, @Idoia Cantoya en Twitter, que es la jefa de contenido en Podimo, responde: paseando a los perros, donando sangre y esperando para hacer la ITV. Estos son situaciones cotidianas. Y yo reconozco que esperando para hacer la ITV también me pasó que estuve durante un día más de 2 horas escuchando capítulos diarios. Lo estuve relatando en Twitter, de hecho. Mari, @DuquePink79, de los podcasts No Solo Doramas y Claqueta y Acción, comenta lo siguiente: mientras cocino y ducho, aunque a veces el sonido del extractor me lo dificulta un poco, siempre escojo cosillas simples para escuchar, por si me las pierdo. Bueno, pues es lógico que con el ruido que uno hace cocinando, pues hay veces que se despista un poco del podcast. David Castaño, @iCrono, dice: las más cotidianas de más a menos. La primera es desde que me levanto, literalmente hasta que salgo hacia el curro. Conduciendo, continúa de la anterior, o sea que empalma desde que se levanta hasta que llega al trabajo. Cocinando, este es de los míos, haciendo la compra y por último en bici. Espero que esto último lo hagas con altavoz y no con cascos, que yo alguna vez me he llevado algún susto. Hasta aquí las situaciones que todos hemos vivido o que quizás vivamos a partir de ahora gracias a las ideas que nos han comentado nuestros participantes de hoy. Y ahora la parte un poquito más interesante, al menos para mí, de este episodio, las situaciones más extrañas. Nuestra querida Carmen Moreno, @Carmenia Moreno, de los podcasts Carmenia en Dallas o Carmenia en Casa, ya sabéis que es la misma Carmen que nos recomienda podcasts en inglés, dice: iba escuchando podcast en un tren Madrid-Alicante y en Villena anunciaron por los altavoces que había que bajarse del tren ya que iba a retroceder hasta Madrid. Yo no lo oí. Me enteré cuando llegamos a Albacete. Tuve que explicarle a varias personas de Renfe que iba distraída escuchando podcast y me echaron bastante bronca. Y a continuación añade otro tuit: otra vez estuve todo el vuelo Madrid-Dallas escuchando el mismo episodio de 14 horas de la Biblioteca de Alejandría y no me lo acabé porque llegué antes a Dallas. Literalmente crucé el Atlántico escuchando sin parar un mismo podcast. Telita con estos episodios de la Biblioteca de Alejandría. Friki con gafas, @friki_gafas, compañera chiringuitera y la voz que está detrás de Rodcast, comenta: en el metro y mientras metía leña en una caldera antigua. Bueno, claro, y mientras llevaba la leña hasta donde estaba la caldera. También en la ducha. Lo de la ducha no es una situación extraña, bueno, depende cómo escuches el podcast y qué tipo de podcast, pero bueno, ya me entendéis. Mari, @DuquePink79, la que antes no podía escuchar muy bien los podcasts mientras cocinaba por culpa de su campana, responde: en la sala de espera del dentista, cuando hago la compra, soy un poco simple.
Bueno, no eres tan simple, Mari. Todos los que te conocemos sabemos de qué hablo. David Castaño, @icrono, dice: ingresado en el hospital tras una extirpación de vesícula. Yo también me comí muchos podcasts cuando estuve ingresado. En la sala de espera del hospital mientras mi mujer dilataba, hasta que me dejaron entrar, y retenido en la aduana en un aeropuerto chino. Las dos primeras las he vivido, la del aeropuerto chino no. Y al igual que he comenzado yo, voy a cerrar el círculo con mis situaciones más extrañas, que han sido encerrado en un ascensor durante más de 2 horas, que curiosamente fue bajando material para celebrar una chulapot, y la vez que me dio una hipoglucemia, ya sabéis que soy diabético, y gracias a un podcast supe volver a mi coche porque estaba escuchando un episodio en concreto cuando comenzó todo y al final recobré un poco la memoria gracias a ese podcast. No me gustaría acabar este episodio sin reseñar un mensaje que me llegó a colación de este tuit de una persona que me ha pedido que por favor mantenga su anonimato, pero que quería contar su situación cotidiana, aunque para mí se ha convertido no en extraña, pero sí en la más especial del capítulo. Dice lo siguiente: mi situación escuchando podcast está ligada al recuerdo, a mi padre que tenía Alzheimer. Durante un momento de la enfermedad es habitual que anden mucho por la propia inquietud que les da la enfermedad. Durante esa época caminamos mucho juntos y yo siempre escuchaba podcast. Y ahora sí, con este momento tan especial, cierro esta entrega y espero vuestras situaciones cotidianas, extrañas o especiales en los comentarios de este capítulo para preparar una segunda edición de Situaciones Escuchando Podcast. Si os ha resultado interesante este episodio y queréis apoyar este podcast de una manera totalmente gratuita para vosotros, podéis usar mi enlace de afiliados de Amazon y no os costará absolutamente nada, pero apoyaréis este proyecto. Simplemente entrad en esa enorme tienda virtual a través de jorgemarinieto.com/Amazon o de cualquiera de los banners que encontraréis en jorgemarinieto.com, y de esta manera una pequeña comisión de vuestras compras irá a parar a este lado del micrófono. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.